El proyecto Corredor del Norte de Puerto Nayarit, programado y ejecutándose desde el 2022, estará ubicado en la misma zona donde se construyó el nuevo sector naval en Boca de Chila. El proyecto Puerto Nayarit fue presentado desde el año 2014 por la administración estatal anterior. Inicialmente el plan contemplaba un puerto marginal con una longitud de 1.9 kilómetros, con 3 muelles para embarcaciones de hasta 400 metros de longitud y una profundidad natural de 18 metros. Y con 228 hectáreas de terreno contiguo a la terminal de contenedores. En la actualidad las dimensiones exactas del nuevo proyecto permanecen sin revelarse. Sin embargo, se reconoce que el puerto contará con la capacidad de recibir embarcaciones más grandes. A continuación veremos lo que comprendía al proyecto original. Posteriormente le mostraremos el avance de obra actualizado al 2025. Después de mucho tiempo de gestión y ante la permanente búsqueda de encontrar un verdadero detonador en la economía, no solo de los nayaritas, sino del país entero, hoy se concreta uno de los proyectos más relevantes en la historia de Nayarit y de México. La construcción en el municipio de San Blas de un puerto de altura y cabotaje denominado Puerto Nayarit. Será el puerto mercante más importante de Latinoamérica, que conectará al mundo del comercio a través de las costas del Pacífico de nuestro hermoso estado de Nayarit. El proyecto requiere de una inversión privada de 47,000 millones de pesos. Y en su etapa de construcción generará miles de empleos directos e indirectos. Puerto Nayarit será el único puerto en el continente americano que tendrá la capacidad de recibir el buque portacontenedores más grande del mundo de la línea Maersk, con una eslora de 400 metros y una capacidad de 18,000 TEUs de carga. En su primer año de operación, Puerto Nayarit tendrá una capacidad de recepción de 3 millones de contenedores. Para su operación, se construirán nuevas vías de comunicación que permitirán la movilidad de mercancías que tendrán como destino principal Estados Unidos y Canadá. Este proyecto está considerado como el primer puerto verde que será respetuoso del entorno ecológico. Por su ubicación estratégica, el Puerto Nayarit será la puerta principal del comercio en el Pacífico. El Puerto Nayarit cambiará la historia de Nayarit y de México y será el detonador de la economía. Pronto Nayarit pasará a ser un estado altamente competitivo y las grandes industrias automotrices buscarán instalar sus plantas aquí, en nuestro estado, por la facilidad de su nuevo puerto mercante. El muelle marginal del proyecto portuario de Boca de Chila, Nayarit es la cara de esta obra que se muestra al mar. Ubicado en el centro de la construcción, el muelle marginal se compone de 7 módulos que conforman la totalidad de la superestructura que le da forma. Se lograron armar y colar 4 módulos que corresponden a la sección 234 y 5 de esta obra. Conforman la superestructura que le da forma al muelle marginal de esta importante obra portuaria de Boca de Chila, Nayarit. Con el fin de garantizar la seguridad y el Estado de Derecho en la zona se construyó un sector naval, el cual consta de su cuartel general, un batallón de infantería de marina y una estación naval de búsqueda, rescate y vigilancia marítima, así como obra portuaria. Construcciones que también contribuirán a la seguridad y logística del complejo turístico Islas Marías. Y el señor presidente ya aceptó que en Boca de Chila, oigan bien lo que les voy a decir ya de manera directa, está el puerto más grande de México y uno de los más grandes del mundo. Oigan. Se está haciendo una base naval en Las Varas, Nayarit, lo que se conoce como Boca de Chila. El gobierno del estado tenía 80 hectáreas en la playa. Está casi a la mitad
entre Vallarta y Tepic, en la playa, y iba a vender el terreno. Se decidió que la Federación lo comprara al gobierno del Estado. Esto porque tenía que hacer pagos a trabajadores. Se adquirieron las 80 hectáreas, se entregó ese terreno a la Secretaría de Marina. Se están invirtiendo más de 1,000 millones de pesos. Es una base naval, muelle. Apresuran obras de Puerto Nayarit en Boca de Chila. Autoridades federales y estatales han apretado el ritmo para lograr la construcción del llamado Puerto Nayarit, Corredor del Norte, en la zona de playa de Boca de Chila, municipio de Compostela. Tanto las empresas contratadas por el Gobierno de México como la Secretaría de Marina han incrementado la velocidad de los trabajos debido a que es consigna presidencial de la antigua administración de Andrés Manuel López Obrador. Y ahora de Claudia Sheinbaum. El puerto está en desarrollo, pero las obras del sector naval y los rompeolas, así como el muelle ya están terminados. Este nuevo desarrollo alberga una base naval y militar de la Secretaría de Marina, pero en el proyecto también está contemplado un muelle para que salgan ferries a las Islas Marías, un puerto de aduana de carga y descarga de contenedores para mercancías internacionales, que aliviaría las operaciones del puerto de Manzanillo, hoteles y hasta malecón. El sitio ya cuenta con su propia obra carretera para conectarse a la vía corta de forma rápida y así funja como un gran punto de distribución. Déjenos saber en comentarios qué es lo que piensa de esta gran obra. Le agradecemos nuevamente por vernos, por compartir nuestro contenido y regalarnos un like. No olvide suscribirse a nuestro canal. Hasta nuestro próximo video.